¿vale? Con respecto a la entidad destinataria, el IVA soportado es el mismo que antes, pero ahora también tenemos un IVA repercutido, porque la entidad destinataria es el sujeto pasivo, por inversión del sujeto, por el mecanismo de inversión del sujeto pasivo, IVA repercutido y un IVA soportado, ambos de 100.000, ¿vale? Con esto hemos evitado que se dejen de cobrar estos 90.000, porque se los hemos trasladado a la entidad destinataria, ¿vale? Por eso es un mecanismo que se utiliza para evitar el fraude, el de la inversión del sujeto pasivo. Eduardo, pero una Sí, duda. claro. Es que me estaba imaginando ahora el momento de hacer factura del chatarrero a la entidad destinataria. Hay una regla especial. Aquí la factura la emite la entidad destinataria Ah, haciendo vale. constar que se aplica el mecanismo de inversión del sujeto pasivo. Ah, vale. El chatarrero creo que sí que tiene que emitir algún tipo de documento. Esto ya... No, si yo lo digo porque digo como el modelo, ¿no? Iba soportado, iba repercutido a compensar, ¿no? A ingresar o a devolver, ¿no? sí, Entonces estaba viendo, digo, es que, claro, el chatarrero tiene el IVA soportado de sus compras claro, y ahí se queda la cosa. Y exacto. de sus ventas no hace nada. A efectos de IVA no. Eso es, O sea, vale. él que cobrará lo que sea, Bueno, pero a sí, esa efectos de parte IVA sí. no hace nada. Y es más, la factura la emite la entidad destinataria, Vale, ¿vale? Y el chatarrero no llega a cobrar el IVA repercutido, vale. ¿vale? Y esto, por ejemplo, que hay como ciertas actividades, bueno, el listado este que tenemos aquí. Exacto, exacto. Ahora vamos a Vale, entender más. entiendo. Vale, vale, Y vais entiendo, a ir gracias. viendo cómo son supuestos en los cuales, pues ese, bueno, a lo mejor no lo vais a ir viendo ahora, pero lo vais a ir viendo en las noticias. Y normalmente ¿Vale? esto se hace para evitar fraudes anteriores cometidos, ¿no? ¿Entiendo? Para evitar, bueno, son casos en los cuales era muy común el fraude en IVA, ¿vale? Vale, Por esta vía de que desaparece la empresa, vale. ¿vale? Entiendo ahora mejor, sí, sí, vale, gracias. Y entonces, con esto se evita que el chatarrero se esfume y ese IVA no se cobre, ¿vale? Esa es la idea. Y esto lo hay también en otros sectores, que es lo que vamos a ir viendo ahora. Ya, algunos seguro que decís, coño, pues tiene sentido. Siguiente, prestaciones, este en concreto no. Prestaciones de servicios que tengan por objeto derechos de emisión, reducciones certificadas de emisiones y unidades de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Hay un mercado, sobre todo a nivel de la Unión Europea, bueno, y también nacional, con los derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Y también hubo un momento en el que fue común la creación de empresas que desaparecían y dejaban de ingresar el IVA a este respecto. Por eso se crea este supuesto. Mucho más cercano, ¿vale? Y que lo vamos a entender mucho mejor. Entregas de bienes inmuebles. En primer lugar, como consecuencia de un proceso concursal, ¿vale? ¿Qué ocurre en estos casos? Se trata de... Esto se creó cuando se produjo toda la crisis inmobiliaria. En el 2015 creo que se introdujo este supuesto, ¿vale? Pero puede ser incluso algo antes. El caso es que era una época en la que había mucho concurso de acreedores de constructoras y promotoras inmobiliarias. En general, este mundillo de la promoción inmobiliaria y de la construcción es tendente a que haya insolvencias, ¿vale? Porque los endeudamientos son fuertes y el riesgo es alto. A nada que salga mal una promoción inmobiliaria por lo que sea, se puede ir una empresa entera a pique, o al menos una parte importante. Entonces, para evitar que el IVA de las entregas de estos bienes inmuebles se quedase sin cobrar porque entrase dentro del concurso y fuese a pagar a otros acreedores y demás, se creó este supuesto. Entonces, en caso de que se entreguen bienes inmuebles como consecuencia de un proceso concursal, hay inversión del sujeto pasivo, ¿vale? El IVA repercutido del soportado pasa al destinatario. También en el caso de entregas exentas con renuncia a la exención, un poco por lo mismo, ¿vale?
Como se trata de un sector de riesgo, para asegurar el cobro por la hacienda pública se hace esto. Y lo mismo en el caso de entrega de bienes inmuebles en ejecución de garantías. Cuando hay en ejecución de garantía es porque no has pagado la hipoteca, básicamente, o no has pagado el préstamo que te han dado. Entonces, en estos casos en los cuales no se ha pagado un préstamo, ya red flag, ¿vale? Salta una alarma. Entonces, para lo mismo, para evitar que se quede ese IVA sin cobrar, se crea este supuesto. Otro caso también bastante común y también del mundillo de la construcción. Ejecuciones de obra con o sin aportación de materiales y cesiones de personal para su realización, como consecuencia de contratos formalizados entre el promotor y el contratista que tengan por objeto la urbanización de terrenos o la construcción o rehabilitación de edificaciones. ¿Vale? Lo mismo, en contratos entre el promotor y el contratista, entre contratistas y subcontratistas, que sean de construcción o rehabilitación de edificaciones. Estamos en este mismo mundillo. Para evitar que la contrata o la subcontrata se declare en quiebra o insolvencia o lo que sea, tenga problemas de solvencia y que la hacienda pública no cobre el IVA, se utiliza este mecanismo. Porque siempre el destinatario, ¿vale? El promotor, que normalmente suele ser una empresa más fuerte, va a tener más posibilidades de pagar y por lo tanto se está más seguro de que se va a cobrar. Y por último, entrega de productos relacionados en el apartado 10º del anexo de la ley de IVA. Aquí figuran teléfonos móviles, consolas, ordenadores portátiles y tabletas y similares, siempre que el adquirente sea revendedor o que el importe adquirido supere los 10.000 euros. ¿Vale? Esto se crea también para lo mismo. Existían bolsas de fraudes en este tipo de productos electrónicos. Se hacía lo mismo. Se creaba una empresa, se llaman truchas, ¿vale? Se creó una empresa con muy poco tiempo de vida para importar este tipo de bienes, porque esto se hacía normalmente por importaciones, para importar este tipo de bienes. No, esta a su vez lo vendía una empresa española y no ingresaba el IVA derivado de esta operación. ¿Vale? Y esta empresa intermedia desaparece enseguida. Para evitar esto es para lo que se crea este supuesto. Existen ahora sí otras fugas en este ámbito, ¿vale? Por ejemplo, aunque no exista inversión de sujeto pasivo, este tipo de proceder de crear una empresa que desaparece enseguida y no se cobra el IVA, se hace, por ejemplo, en la importación de coches de lujo, se hace también en otros productos electrónicos distintos de estos, o se hace también no solo con el IVA, sino también con el impuesto sobre hidrocarburos en el ámbito de los hidrocarburos, que por esto ha salido ahora la noticia de Víctor de Aldama, por ejemplo, que yo no conozco el caso concreto, no sé lo que habrá dicho o lo que no, pero es por tema de esto, de fraudes en materia de hidrocarburos. ¿Vale? Entonces, para prevenir todo este tipo de situaciones es para lo que se crea este mecanismo de inversión del sujeto pasivo. En cuanto a la repercusión, la tenemos contemplada en el artículo 88 de la ley de IVA. Si existe la obligación de repercutir el IVA, ¿vale? Y el destinatario tiene la obligación de soportar dicha repercusión. Esto es teórico puramente. Pero bueno, ya hemos visto la parte del IVA repercutido que pasa al destinatario como IVA soportado. Requisitos de la repercusión. Formales. La repercusión tiene que realizarse en factura o en un documento sustitutivo. En algunos casos, en lugar de la factura, se utiliza otro documento, como por ejemplo en el régimen especial de agricultura, ganadería y pesca y algún supuesto más. ¿Vale? En las importaciones, por ejemplo, es el documento que relleno en la aduana. En la factura tiene que constar separadamente base imponible, tipo de gravamen y cuota. Esto es importante, ¿vale? En la factura tienen que constar todos estos datos de forma separada. Requisitos temporales. La repercusión tiene que realizarse en el momento en el que se expide y entra la factura o el documento sustitutivo, ¿vale? En ese momento tiene que llevarse a cabo la repercusión. Y el destinatario, eso sí, no está obligado a soportar la repercusión antes de que se haya producido el devengo del IVA. Y si ha pasado más de un año desde el devengo, caduca la posibilidad de repercutir el IVA. Vale, un segundo que estaba viendo cuándo vamos a hacer algún supuestillo. Ya está. Controlado. Vale, el artículo 88 también nos da otras dos reglas.
En el caso de, también teóricas, en el caso de entregas de bienes y prestaciones de servicios sujetas y no exentas, en caso de que el destinatario sea un ente público, se entenderá siempre que los sujetos pasivos incluyen en la oferta que realizan, ¿vale? Para estos para contratos públicos va incluido el IVA. Y las controversias relativas a la procedencia y cuantía de la repercusión son materia, se resuelven en vía económico-administrativa, es decir, por los órganos de revisión que forman parte de la propia administración tributaria. Ya veremos en su momento, cuando analicemos la revisión en vía administrativa, cuáles son estos órganos. Rectificación de cuotas repercutidas. ¿Cuándo se hace? Cuando se hayan determinado de forma incorrecta o cuando proceda a modificar la base imponible. Y aquí os pongo el ejemplo de devolución de envases y embalajes. Vamos a ver ahora la base imponible, ¿eh? Y cuándo procede a rectificarla. ¿Cuándo no se puede rectificar las cuotas repercutidas? Cuando hayan pasado más de 4 años desde el devengo de la operación o desde que se produzca la causa de modificación de la base imponible. Es decir, hay 4 años para rectificar. O bien, cuando la modificación no esté motivada por la modificación de la base imponible, implica un incremento del IVA repercutido y el destinatario sea un particular. Ya os digo que teórico. Salvo que la rectificación venga de la elevación legal de los tipos de gravamen. Y por último, tampoco se van a modificar las cuotas repercutidas cuando se ponga de manifiesto por parte de la Administración Tributaria a través de una liquidación que estas cuotas devengadas no repercutidas, superiores a las declaradas, tengan su origen en un fraude. Es decir, resulta acreditado que el sujeto pasivo participaba en un fraude. Procedimiento de rectificación. Esto también menos importante, ¿vale? Esto lo podéis leer un poco más rápidamente. Cuando suponga un aumento de las cuotas inicialmente repercutidas, se tiene que presentar una autoliquidación rectificativa, una complementaria, ¿vale? Aplicándose recargo de intereses que pudieran corresponder. Mientras que si supone una minoración de las cuotas repercutidas, se puede iniciar un procedimiento de rectificación de autoliquidación, lo veréis, ¿vale? En unas semanas, cuál es el procedimiento de rectificación de autoliquidaciones, o bien regularizar su situación en las siguientes autoliquidaciones con el límite máximo de 1 año. Vale, y antes de empezar con el devengo, vamos a ver un ejercicio que tenemos de sujeto pasivo. Ahora sí, Candela. Supuesto 1 del tema 21. Tenemos que determinar el sujeto pasivo en los siguientes casos. Y en primer lugar nos dice, la promotora XSA está desarrollando una promoción de nuevas viviendas en la Costa del Sol. Los importes de las certificaciones de obra satisfechos en el año 2020 a la constructora ISA ascienden a 5 millones de euros. La obra se entrega en el año 2021. Los costes de la constructora ISA son los siguientes. En primer lugar, tenemos personal de cuadrilla propia, 500.000 euros. Subcontratista 1, fontanería, 200.000 euros. Subcontratista 2, transporte de maquinaria, 45.000 euros. Y el subcontratista 3, alquiler de grúa, 30.000 euros. Vale, tengo que decir el sujeto pasivo. Exacto. Tenemos distintas operaciones, ¿vale? Por un lado, el servicio prestado por la constructora a la promotora. Y por otro lado, los costes los servicios prestados por las subcontratistas a la contratista, ¿vale? Vale, pues el primero sería la promotora. Exacto. ¿Por qué mecanismo? ¿Cómo que por qué mecanismo? El mecanismo de inversión del sujeto pasivo, ¿vale? Ah, vale. Porque hay inversión del sujeto pasivo. Exacto. Tened en cuenta que es necesario que haya ejecución de una obra de edificación o construcción, rehabilitación, ¿vale? Que en este caso se cumple. Y en ese caso
los servicios que prestan la constructora, la promotora, tributan por el mecanismo de inversión del sujeto pasivo, ¿vale? A eso se cumple. Y por otro lado tenemos estos 4 supuestos. Personal de cuadrilla propia, subcontratista 1, subcontratista 2 y subcontratista 3. El personal de cuadrilla propia sería este el sujeto pasivo. Ahí no tiene que haber sujeto pasivo, Candela, porque son trabajadores normales y corrientes. Ahí ni siquiera IVA. Ah, vale, vale, ¿Vale? Personal de cuadrilla propia son los propios trabajadores de la empresa, de la constructora. vale. Subcontratista 1, fontanería. Sería seguiría siendo la promotora. No, cuando es entre subcontratista y contratista, es contratista. O sea, no llevas dos eslabones. Vale, para atrás. ¿Vale? Vale, el contratista. Exacto. La empresa contratista, la constructora, por el mecanismo de inversión del sujeto pasivo. En el caso del transporte de maquinaria y alquiler de grúa, que en ambos va a ser la misma solución. ¿Estos serían el sujeto pasivo? Ellos mismos. O sea, no hay inversión del sujeto pasivo. Exacto. Correcto. ¿Por qué? No lo sé. A ver, para que haya inversión del sujeto pasivo es necesario que se trate de una ejecución de obra. ¿Sabes? El precepto nos dice operaciones entre promotora y contratista o entre contratista y subcontratista, siempre que tenga por objeto la ejecución de una obra de construcción, rehabilitación o urbanización de una edificación, ¿vale? Ah, vale. O sea, entonces un servicio no sería. Bueno, puede ser un servicio que consiste en una ejecución de obra. Vale. ¿Vale? Pero en este caso, el único que ejecuta una obra allí dentro de la edificación es el fontanero. Vale. ¿Vale? Pero el que transporta la maquinaria y la lleva allí si no ejecuta ninguna obra. Y lo mismo el que me alquila la grúa. Vale. ¿Vale? Entonces necesitamos que haya una ejecución de obra. Si no, no nos vale. Eduardo, una pregunta. Si Claro. la grúa esa, en lugar de alquilar la grúa y trabajar yo la grúa, se subcontratara lo que es el servicio de una excavación, eso sí sería inversión del sujeto pasivo, ¿no? Por supuesto que sí, porque ahí sí que estás ejecutando una obra. Claro que sería entonces como el fontanero. Exacto, Vale. exacto. La cimentación, todo eso. Incluso si la grúa se dedica a la demolición, también me vale. ¿Vale? Aquí simplemente lo que estás alquilando es el vehículo como tal. Exacto, eso es. Vale, eso es. Entonces no nos vale. Pero si en lugar de alquiler de grúa, de servicio de demolición que hay con la utilización de una grúa, ahí sí que estaríamos en el caso contrario. ¿Vale? Ahí sí que habría inversión de sujeto pasivo. Eso es correcto. Vale, Candela, pues vamos con el segundo apartado. XSL es una empresa dedicada a la compra y venta de aparatos electrónicos. Durante el año 2020 realiza las siguientes operaciones. En primer lugar, ha suministrado ordenadores portátiles a MediaMarkt por un importe total de 8.000 euros para determinar el grado de aceptación de los mismos por parte de sus clientes. Ahí tenemos, Candela. Aquí habría inversión del sujeto pasivo. ¿Por qué? Porque son entregas de productos bueno, que es del apartado X, o sea, del apartado 10. Pero, ¿qué más requisitos tenemos? Que no superan los 10.000 euros. No superan los 10.000 euros y entonces si no superan los 10.000 euros, ¿hay inversión de sujeto pasivo o no? O sea, teníamos dos posibilidades para que hubiera inversión del sujeto pasivo. O sea, lo del anexo 10, bien, porque son ordenadores portátiles, pero ahora tenemos que ver eso.
Siempre que el adquirente sea revendedor o bien que el importe adquirido supere los 10.000 euros. En este caso, el importe adquirido no nos supera los 10.000 euros, o sea que ese requisito no lo cumplimos. Pero, Entonces, tendría que ser que MediaMarkt fuese revendedor. vale. O sea, se tiene que cumplir uno o el otro. Claro, Vale. exacto. Entonces no sería, no habría inversión. Exacto. No hay inversión de sujeto pasivo porque no lo consideramos revendedor. Vale. Segundo supuesto. Don Juan, empleado por cuenta ajena de HP y muy aficionado a la informática, ha vendido, perdón, a don Juan. Eduardo, una Sí, pregunta. Raúl, cuéntame. ¿Qué sería revendedor? No lo tiene que decir en el supuesto que es revendedor. Vale. ¿Vale? Y si no, pues suponerlo tú. O sea, si en este supuesto me dices, entiendo que MediaMarkt quiere los portátiles para revenderlos. Parece que aquí nos dice para ver la aceptación de los mismos por parte de sus clientes. Es una cosa un poco etérea. ¿Vale? Pero si tú aquí dices, entiendo que los quiere para revender. Sería que revendedor, ¿no? Siempre. ¿Perdón? Que MediaMarkt es revendedor. Compra para vender. En abstracto puede ser, pero aquí nos está diciendo para ver el grado de aceptación de los mismos por parte de sus clientes. Vale. ¿Vale? Parece como que lo van a probar, o lo que sea, en algún panel o cualquier cosa. O los va a poner en tienda para que los prueben o cualquier cosa por el estilo. Pero de todas formas, te insisto, Raúl, si tú me dices, entiendo que MediaMarkt opera como revendedor y que por lo tanto hay inversión de sujeto pasivo, yo te diría que está bien. La clave es que quede claro que lo has entendido y que sabes de lo que va la norma, ¿vale? Esa es la idea. Vea, Candela, en el segundo ha vendido don Juan, empleado por cuenta ajena de HP y muy aficionado a la informática, un sofisticado ordenador portátil adaptado a sus necesidades específicas por un montante de 14.000 euros. Aquí sí que habría inversión del sujeto pasivo, pero no nos dice que sea revendedor, pero sí que supera los 10.000 euros. Exacto, eso es. No revendedor, pero sí que supera el importe y por lo tanto a la inversión del sujeto pasivo. Y por último, ha efectuado una entrega de 2 ordenadores portátiles a su principal cliente, un revendedor de dichos equipos por un montante total de 5.000 euros. Aquí también, porque no supera los 10.000 euros, pero sí que nos dice que es revendedor. Pero es revendedor. Exacto. Cualquiera de esos dos requisitos. O supera los 5.000 euros o es revendedor. Cualquiera de las dos cosas, los 10.000 euros, perdón, o es revendedor. Cualquiera de estas dos cosas nos vale. Vale. Muy bien. Pues vamos a pasar a ver el devengo. Vale, pasamos al devengo. El devengo, como lo vais a ver teóricamente, que es el devengo, pero en principio es el momento en el que resulta exigible el impuesto, ¿vale? El momento en el que nace la obligación de pagar el impuesto. Quedaos con esa idea. En el caso de IRPF, habíamos visto ya el Carlota, ¿cuándo era el devengo en el caso del IRPF? Venga, que no os despistéis. ¿El qué, perdón, me puedes repetir la pregunta? ¿Cuándo era el devengo en el caso del IRPF? La obligación de tributar el IRPF Exacto, ¿cuándo se produce el devengo? cuando se produce una renta, ¿no? Pero entonces tendrías que presentar una declaración de IRPF cada vez que te pagan el sueldo, por ejemplo, cada vez que cobras un dividendo, etcétera, etcétera. Y eso no pasa, ¿verdad? No. ¿Cuándo ¿Será se produce el cuándo? devengo en IRPF? Ah, al final del año. Eso es, 31 de diciembre. Eso. Salvo en caso de, eso es, salvo en caso de fallecimiento que se produce en el momento del fallecimiento. Vale, Exacto. y ya para redondear, ¿el periodo impositivo del IRPF qué comprende? ¿Cuál es? El periodo impositivo, Ujú. el periodo impositivo de IRPF, un ejercicio, ¿no? Un año entero. El año natural, exacto, Sí. eso es. Bien, 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 bien. Vale, estaba solo un poquito despistada, no, muy bien.
Muy bien, muy bien. Vale, en el caso del IVA, hemos visto que en el caso de IRPF el periodo impositivo, existe periodo impositivo, ¿vale? Que es año natural y el devengo se produce el último día del periodo impositivo. En el caso del IVA no ocurre así, lo habíamos comentado. No existe periodo impositivo, ¿vale? Porque es un impuesto instantáneo, así que no hay que determinar periodos. Cada vez que realiza un acto de consumo se produce el devengo, ¿vale? Por eso lo que hago es agrupar muchos devengos en periodos de liquidación. Y pues eso, el devengo se produce cada vez que tiene lugar un acto de consumo. Entonces, aquí distinguimos, en el caso de entregas de bienes, la regla general es que el devengo se produce cuando el bien se pone a disposición del adquirente. ¿Vale? Cuando tiene lugar la entrega en general. Mientras que en las prestaciones de servicios, la regla general es que el impuesto se devenga cuando se presta el servicio. Es muy sencillo. Ahora, tenemos también una regla especial. Prestaciones de servicio que se llevan a cabo de forma continuada durante un plazo superior a un año y que no den lugar a pagos anticipados. ¿Vale? Y además el destinatario sea el sujeto pasivo, es decir, se aplica el mecanismo de inversión del sujeto pasivo. Si se cumplen todos estos requisitos, es decir, dura más de un año, no hay anticipos y hay inversión del sujeto pasivo, el devengo se produce al 31 de diciembre de cada año por la parte proporcional correspondiente. Tenemos además una serie de reglas especiales sobre el devengo. Vamos a ponernos con ellas. Eduardo, ¿podrías poner algún ejemplo de los 3 casos esos del 31 de diciembre? Es que yo una prestación de servicio lo veo como que cuando se produce la prestación de servicio también se factura, ¿no? Lo que es la mensualidad o ¿qué te refieres? Como que no se... Es que, mira, por ejemplo, en las prestaciones de servicios pueden ser continuadas, no tienen por qué durar, no tiene por qué ser, se presta el servicio y se acabó. Por ejemplo, un arrendamiento es un servicio, Loreto, ¿vale? Los arrendamientos tienen su propia regla especial, bastante parecida a esta, pero un arrendamiento es un servicio. Sí, pero... ¿Vale? Ah, vale, dice el plazo, no dice cuándo se paga. Vale. Exacto, se refiere al Me he plazo. confundido con eso. Vale. No, por ejemplo, pues piensa en un servicio de limpieza, ¿no? Por ejemplo, que tengas tú y todos los meses... Es que un servicio de limpieza que sea todos los meses, el devengo se produce cada mes. Vale. ¿Vale? Porque cada servicio de limpieza es distinto. Vale. No estás limpiando. Pero piensa, por ejemplo, en un servicio de abogacía de un pleito muy complicado. Ah, vale, ese de sí. varios años. Ese sí. ¿Vale? Sí. Y siempre que no haya pagos anticipados. También es verdad que en los servicios de abogacía lo normal es hacer provisiones de fondos y pagar anticipos. ¿Vale? Pero si no hay pago anticipado, eso a 31 de diciembre por cada parte proporcional correspondiente. Vale. ¿Vale? Que no es muy común tampoco, entiendo, ¿no? No, pero pues podrían poner, yo veo más sencillo que lo pongan de arrendamientos, pero os podrían suponer algún supuestillo de esto. No es lo más común, no, pero sí que lo tenéis que pilotar también. Vale, sí, entiendo. Gracias. Vale. Es el caso, por ejemplo, pensad en el servicio de abogacía que empieza en mayo y finaliza en noviembre del año siguiente. Es decir, dura un año y medio. Y dura 18 meses. Y cuesta, y el precio son 18.000 euros. Pues bien, hasta 31 de diciembre van mayo, junio, julio, agosto, van 8 meses. ¿Vale? Pues sería 8.000 euros. A 31 de diciembre se devengarían 8.000 euros y se aplicaría el IVA correspondiente. Y posteriormente, la parte restante el año siguiente, cuando finalice el servicio. Esa es la idea. Reglas especiales. La primera de ellas, entrega de bienes en las que no se produce de forma jurídica la transmisión de la propiedad del bien. Los habíamos visto antes, compraventas con pacto de reserva de dominio, arrendamiento a venta y cosas, arrendamiento financiero y similares. El devengo se produce cuando el bien se pone en posesión del adquirente, ¿vale? Aunque en ese momento no se haya transmitido jurídicamente la propiedad. A efectos de IVA, aunque no se haya transmitido la propiedad, en el momento en el que se entrega el bien, ya tiene lugar el devengo. Ejecuciones de obra. Esto ya habíamos visto un poquito. Loreto, venga, ¿te acuerdas cuando es entrega de bienes y cuando es prestación de servicios una ejecución de obra?
Sí, creo recordar. Era lo del 40%, ¿no? Exacto. Ahora, tened en cuenta que siempre tiene que tener por objeto una edificación, ¿vale? Exacto. Si el coste de los materiales supera el 40%, es entrega de bienes. Si el coste de los materiales es inferior al 40% o igual al 40%, tenemos prestación de servicios. Entonces, para el devengo, si la ejecución de obra es entrega de bienes, la regla de las entregas de bienes con la puesta a disposición, ¿vale?